es limitar el sueldo de los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral que ganan 262,000 pesos y que además mensualmente se les paga un seguro de 39,793 pesos. Estamos analizando y discutiendo los vestigios, las ruinas, lo que quedó de la intención de una reforma electoral. Mentira lo que acá alegó la oposición. Basta del chapulineo legislativo. Y hablando del chapulineo legislativo, también hay chapulineo cuando ocupas o has estado en más de 6 partidos políticos como Marcelo Ebrard. Que les arde y les rearde a los que paulatinamente, poco a poco, algunas veces más rápido que otras, han ido perdiendo los privilegios que tenían. Nos referimos a que no vuelva a pasar esto. Nos referimos a que nunca más un jefe de Estado se achique, se agache frente al crimen organizado. Acá hablan y se llenan la boca de combatir al crimen organizado los que pusieron al frente de la seguridad pública de este país al capo de capos, Genaro García Luna, que hoy está preso en los Estados Unidos. Ellos que hablan de combate al crimen organizado rechazaron la reforma electoral en su versión del Plan A, que porque va a haber ahorros. Este es el fondo de lo que quedó del remedio de esta iniciativa. Va a haber ahorros sustanciales, pero si quieren ahorros, pues deberían empezar por el Tren Maya. Y algunos siguen obedeciendo a los intereses de quienes dejaron el poder hace tiempo. La reforma que hoy estamos discutiendo, en efecto, tiene un enfoque del fin de los privilegios y el gasto excesivo. No solamente establece un tope salarial a los integrantes del INE y los OPLES y los tribunales electorales, sino que además es una norma que ya se había reformado, que nadie gana más que el presidente o la presidenta y que había sido completamente obviado por estos órganos electorales. Prohíbe los seguros privados y las prestaciones adicionales, porque daba la impresión que desde el Olimpo de los dioses electorales, quienes participaban de los organismos electorales, pues hablaban no solamente con sueldos extraordinarios, sino también con prestaciones extraordinarias que nadie conocía y que obedecían, y algunos siguen obedeciendo a los intereses de quienes dejaron el poder hace tiempo. Es por esto que nosotros estamos no solamente a favor de este dictamen o esta iniciativa, de esta minuta que hoy se presenta, que viene del Senado, sino que además quisiera puntualizar en el tiempo que me queda las diferencias inmediatas, por ejemplo, que hay entre 2 congresos estatales, el de Colima contra Baja California, que tienen ambos 25 diputados y diputadas, y uno tiene un presupuesto de 128 millones de pesos contra 800 millones de pesos que tiene el Congreso 800,000 que tiene el Congreso de Baja California. Lo que es cierto es que esta disparidad tiene que resolverse en proporción al porcentaje que tiene cada uno de los estados de presupuesto. Además, hay que decir, y esto lo digo por la preocupación que existía sobre todo por trabajadores, que es muy legítima, de congresos de los estados de donde yo soy, de Chihuahua, de Baja California, que nos han expuesto que tienen miedo de que vayan a ser despedidos justo por estos ajustes. Hay que decir que será la determinación del propio Congreso cómo se aplique esta norma y que se tendrán que respetar los derechos laborales, porque no se pueden mantener los privilegios y dejar en la calle a quienes dan sus servicios para que los poderes legislativos funcionen. No solamente se hace esta limitación, sino creo yo una de las más necesarias es limitar el sueldo de los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral que ganan 262,000 pesos y que además mensualmente se les paga un seguro de 39,793 pesos. Nos parece que la austeridad tiene que ser aplicable para todos los que ejercen el servicio público y que esta norma llevará a buen puerto que existan los ahorros y que además se apliquen en los propios estados donde se ahorre, porque se respeta la soberanía y la autonomía de los mismos. Es cuanto. Muchas gracias. Primero,
señalar que Movimiento Ciudadano sí propuso una reforma electoral integral y profunda, porque llamar este dictamen reforma electoral pues es una exageración. Propusimos una reforma electoral para tener más democracia y menos gasto. Menos gasto, por ejemplo, con la reducción del financiamiento público a los partidos, con una visión de equidad, eliminando la duplicidad de funciones, en fin, más participación, más democracia, con un nuevo modelo de comunicación política, un nuevo modelo de justicia electoral. Como la Alternativa de México hicimos, como siempre, propuestas y planteamos ideas. Pero, lamentablemente, y esa es la realidad, el régimen no quiso abrir la discusión real de una reforma electoral. Primero, quiso imponer una reforma que fracasó en esta Cámara de Diputados. Luego, quiso imponer una segunda reforma que le fue cercenada, que le fue mochada en el Senado de la República. Y eso es lo que nos tiene aquí. Esta es la primera vez en este sexenio, y diría yo la primera vez desde el 2019 con la reforma de la Guardia Nacional, en la que una iniciativa presidencial constitucional es modificada de fondo por la otra Cámara, en este caso por la Cámara de Senadores. De tal manera que lo que estamos discutiendo hoy en la Cámara de Diputados es una reforma distinta de fondo a la propuesta por el Ejecutivo, específicamente porque se suprimió la tergiversación de la revocación de mandato. Esta reforma, por lo tanto, consta de 3 elementos básicos: reducir el costo de manera limitada en las democracias locales, reducir el costo del Senado a mediano plazo y eliminar ciertos privilegios y derroche en algunas instancias. Se ha dicho pues que esta reforma queda corta, que es un tirititito, que está caracterizada por la austeridad, pero la austeridad de las ideas, entre otras cosas. Sin embargo, en Movimiento Ciudadano, como siempre, asumimos una posición responsable y una posición desde la sensatez. Por eso, Movimiento Ciudadano, a pesar de estas limitaciones en la reforma, no será un obstáculo para reducir privilegios y para reducir el gasto en las instituciones públicas. Aunque sea una reforma menor, aunque pueda mejorarse, Movimiento Ciudadano no obstaculizará este planteamiento. Este episodio en donde pues no llega a buen puerto las iniciativas de reforma constitucional del Ejecutivo, demuestran y ponen a Movimiento Ciudadano justo en el papel de seguir siendo la alternativa de México, que ofrece una visión de futuro, que ofrece propuestas y que hace un llamado a no caer en distractores, que seamos capaces de respaldar, de dejar transitar lo que sea posible, lo que sea bueno para México y que se impida lo que sea regresivo. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Pablo Vázquez. Compartirles que, como ya lo hizo Alex y lo comentó, el PRI votará en contra de esta iniciativa de reforma electoral. Si bien fue eliminado todo lo relativo a la revocación de mandato, que permitía ese activismo desde el sistema, desde el gobierno, directamente desde Palacio, no vemos ningún beneficio realmente para fortalecer lo más importante, que es la democracia de este país. Sobre la integración de ayuntamientos, ya se comentó aquí, únicamente 59 ayuntamientos tienen más de 15 regidores, lo que representa solamente el 3%. Hay que decirlo, ¿qué va a pasar con esos municipios más grandes en donde hoy solamente puedan contar con un síndico? Si saben que los síndicos llevan la representación jurídica, ¿y qué pasa en el día a día en un ayuntamiento inmenso solo con un síndico? Cuestiones operativas importantísimas para la ciudadanía son las que no se están previendo tampoco en esta iniciativa. La reducción del presupuesto en los congresos locales, de igual manera, la mitad de los congresos no llega al 0.7%, pero en la redacción mal hecha, como ya estamos acostumbrados por hacer todo a las carreras, dejan esta regla permisiva más que prohibitiva. El efecto podría ser contrario y muchos de estos congresos locales que no tienen esos presupuestos, pues podrían crecerlos también. ¿Por qué no votar por esta iniciativa? Porque nuevamente no hablan de la incursión del crimen organizado en este país, no se habla del financiamiento ilícito que existe en las campañas electorales, del desequilibrio que existe en la competencia desde el sistema, no se habla
de qué va a pasar con el uso indebido de esos programas sociales que utiliza el oficialismo todo el tiempo en todo el territorio, tampoco de la violencia política extrema, tampoco un gran de verdad tema que sigue existiendo en el debate y lastima la democracia, el chapulineo legislativo, tampoco lo vemos aquí. ¿Qué pasa con la sobrerepresentación? Que gracias a eso nos utilizan como una vil oficialía de partes a este Congreso Federal. Eso no es importante legislar en este país. No estamos hablando de una o dos personas, estamos hablando de más de 35 personas ejecutadas en el proceso del 2024, personas que ya habían ganado sus elecciones y que fueron privados de su vida, así como 40 candidatos o aspirantes que sobrevivieron a diferentes atentados y amenazas, mantas y todo lo que ya vemos en la operación política. También en diciembre del 2024 se registraron más de 526 quejas en materia de violencia política en razón de género. ¿Qué estamos haciendo para que eso cambie y se pueda solucionar? El 67% también, en base a los números del INE, de quejas por ataques ligados a las redes sociales y medios digitales, que sigue siendo también un tema que no vemos aquí. Y yo quiero retomar rápidamente el chapulineo legislativo, porque que no se nos olvide, y nunca vamos a olvidar lo que sucedió antes de arrancar aquí. ¿Qué pasó? 15 diputados, yo se los recuerdo, del Partido Verde se pasaron a la bancada de Morena para lograr esa mayoría artificial. Basta del chapulineo legislativo, basta. Y hablando del chapulineo legislativo, también hay chapulineo cuando ocupas o has estado en más de 6 partidos políticos como Marcelo Ebrard. Y ahora sí ya está. Gracias, diputada Abigail. Adelante con la siguiente orador, diputado Lobo. Les vamos a pedir se sujeten al tiempo establecido de 3 minutos, por favor. Claro que sí. Tiene el uso de la voz la diputada Maribel Martínez Ruiz, del Partido del Trabajo. Adelante, por favor, diputada Martínez. Gracias, diputado. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor de la 6ª generación de reformas en materia electoral. Lo haremos con la convicción de saber que el rumbo marcado por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es eliminar los privilegios de la alta nomenclatura electoral que se ha enquistado en la administración pública. Resalta, por supuesto, que ahora en los municipios se establezca un número para la integración de los cabildos. Sabemos que en muchos municipios se ponen a modo las regidurías para tener algunos pues pleitesías con compañeras, compañeros. Eso está debidamente registrado y me parece, por supuesto, que es absolutamente importante mantener una integración que realmente obedezca a lo que el pueblo necesita, pero además pues establece el principio de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género, igualdad sustantiva, que por supuesto nuestra presidenta está reforzando no solo para municipios, sino para congresos. Estas medidas son altamente de beneficio para nuestro país porque reivindican el papel de la mujer en el gobierno y la gobernanza y se extiende, por supuesto, a la integración y funcionamiento de los órganos legislativos locales. Muchos sabemos el dispendio oneroso que se da en los congresos locales. Muchas compañeras, compañeros prefieren ser diputadas, diputados locales que federales, porque aquí en este Congreso se estableció desde la llegada de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y creo que eso debemos celebrarlo. El servicio público debe ser para servir a la gente, no para servirse a sí mismo o creer que nos podemos volver ricas, ricos por servir al pueblo de México. Creo además que esta medida que se toma de austeridad republicana, que es básicamente lo que establece la minuta que nos ha enviado el Senado, pues el límite que debemos tener para las remuneraciones no superiores a nuestra presidenta no ha llegado
a todos los sectores y uno de ellos es el órgano electoral. Pero además, no solamente es por las remuneraciones nominales, sino el cúmulo de prestaciones que también tienen y que finalmente pueden servir para ayudar a muchos municipios y estados. Hoy vemos cómo hemos avanzado. Yo les puedo hablar de Oaxaca. Ahora en la Cuarta Transformación hemos cambiado la movilidad que tenemos en nuestra entidad con los caminos rurales. Queremos que ese dispendio que se da en los congresos sirva para apoyar las obras de infraestructura que requieren los municipios y los estados. Y asumo, por supuesto, con toda entereza, que nuestro voto en el Partido del Trabajo será a favor. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada Maribel. Adelante con el siguiente oradora, diputado Lobo. Claro que sí, diputado Godoy. Tendría el uso de la voz el diputado Homero Ricardo Niño de Rivera del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado. Gracias, compañeras y compañeros, presidentes de ambas comisiones. Quisiera empezar diciéndoles que sin duda se les hizo bolas con todo este proceso de la súper fallida reforma electoral. Aquí hace unas semanas yo lo comenté, se ofendieron mucho cuando les dije que la iniciativa que había presentado la presidenta estaba llena, repleta de errores. Les mencioné solo uno, que decía que se había reunido el gobierno con el Partido Comunista, un partido que tiene 40 años de no existir en México. Estaba llena de errores de sintaxis, de ortografía. Es decir, yo les decía que era imposible que Palacio Nacional elaborara eso. Este segundo documento que le llaman Plan B, pues está igual. Lo que pasa es que ahora aquí nos llega un poco corregido porque todas las pifias que traía las arreglaron en el Senado. Ahora no fuimos Cámara de Origen, pero igual de mal redactada. Se nota que lo hace alguien a las prisas, sin conocer, sin estudiar. Déjenme decirles que, pues, como ya se ha dicho aquí, esta reforma sin duda pues ya no tiene ninguna relevancia. Es una reforma descafeinada. Empezamos discutiendo sobre la representación proporcional de las cámaras. Estábamos discutiendo el fuero, estábamos discutiendo la revocación de mandato presidencial y terminamos hablando de regidores. El Congreso de la Unión, un tema que por supuesto que es materia de los congresos locales y todo mundo lo sabe y ustedes de Morena y aliados también lo saben, pero pues tienen que estar aquí siguiéndole el cuento. Le llaman pomposamente eliminación de privilegios. Pues todos sabemos que habla de todo menos de eliminación de privilegios e incluso también, como se ha dicho aquí, es muy probable que termine saliendo más cara. Porque como les digo, quien haya hecho, yo acusaba a Pablo Gómez de haberle hecho el anterior, pero ahora no le invitaron a este y salió igual de mal, entonces ya no sé quién redacta en Palacio Nacional, pero quien haya sido, pues sin duda no sabe ni sumar, no pudo hacer sumas y quedó en no solo descafeinada, sino en un desastre. Y lo hemos dicho una y mil veces y lo repetimos aquí otra vez, esta reforma electoral no ataca el mayor problema electoral que tenemos en México, que es el involucramiento del crimen organizado en las campañas para influir en los gobiernos, y Morena lo sabe muy bien, pues si tienen lleno de gobiernos involucrados con el crimen organizado. ¿A qué nos referimos con que queremos atacar ese problema? Nos referimos a que no vuelva a pasar esto. Nos referimos a que nunca más un jefe de Estado se achique, se agache frente al crimen organizado. Este país no puede permitir que vuelva a pasar una escena así tan vergonzosa. Un jefe de Estado inclinándose, un jefe de Estado mostrándole respetos a la mamá del capo más peligroso de todo. En aquel momento era el capo más peligroso del mundo. Nuestro jefe de Estado agachado, achicado, hincado. Eso es lo que este país debe evitar. Si le pasó al presidente de la República, imagínense nuestros alcaldes cómo están, la mayoría de Morena, por cierto. Esto es lo que queremos evitar. Muchas gracias. Gracias, diputado Niño de la Rivera. Continúe con el último orador de la segunda ronda, diputado Lobo. Claro que sí, diputado presidente, diputado Godoy. Cerramos esta segunda ronda
con el diputado Humberto Aldana Navarro, del partido Morena. Adelante, diputado Aldana, por favor. Con el permiso de la presidencia de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, hoy vamos a votar algo que es muy evidente en el discurso, que les arde y les rearde a los que paulatinamente, poco a poco, algunas veces más rápido que otras, han ido perdiendo los privilegios que tenían. Hoy votamos una reforma que no solo atiende al clamor popular de disminuir los privilegios y de ajustar tanto municipios como congresos como OPLES a lo que reclama el pueblo, que es lo justo, a un esquema de austeridad republicana, no a un esquema de ostento y que encarecía cada vez más, porque eso ocurría, toda esta operación política año tras año. Es a quienes les arde y no al pueblo que pidió, porque fue quien pidió que se hicieran recortes al gasto público, que se limitara a lo que ganaba el presidente o la presidenta, en este caso de la República, su ingreso, y a todos aquellos privilegios que seguramente quienes aquí se atreven y se llenan la boca diciendo que somos un gobierno autocrático, que somos un gobierno coludido con la delincuencia, pues construyeron su sistema de privilegios precisamente en todo ello. Aquí se dice que no se combate al crimen organizado. Yo digo que aquí se combate al crimen organizado de cuello blanco que instaló el régimen hasta electoral que rigió hasta hace poco y que ahora nosotros estamos revirtiendo en favor del pueblo, porque esta reforma habla de eficientar el gasto público, de hacerlo responsable, de alinearnos incluso con la OCDE, que pide que haya una disciplina fiscal muy puntual y un control estricto del gasto público. También disminuye el gasto en los ayuntamientos y en los congresos locales. Eso significa que ese dinero pues sencillamente va a ir a dar al pueblo, a la obra pública, a los municipios, que es donde primero impacta el gasto público o el exceso de gasto público en la ciudadanía. Cada voto en contra de esta reforma va a ser en contra del pueblo, porque el pueblo es quien nos paga y quien le paga a los congresos locales, a los OPLES y a los ayuntamientos. Así que, para terminar, digo que no se nos olvide que también, y ya lo mencionaron aquí, estamos atendiendo el tema de la igualdad vertical y horizontal de género, que es un tema que debería de estar ya entendido y que es constitucional, porque es parte de una de las reformas que aquí se votaron de manera unánime y que no olvida que también son las mujeres que están abajo y que están recibiendo también un apoyo por parte de este gobierno por primera vez después de que terminaron de cuidar niños, niñas y hasta el marido, una retribución que hacía falta para que completaran el gasto que ya se completó con todo lo que se ha recortado de privilegios con los programas sociales y que pretende que esto se quede ya para siempre como un hábito y una costumbre. Salgan a decirle al pueblo cómo votaron, denle cuentas al pueblo, no a nosotros. Por mi parte es cuanto. Pues ahora sí que ¿a quién le van a echar la culpa con este intento, con este remedio de reforma? A Pablo Gómez, pues ya no, porque solamente fue el autor del plan A, a la secretaria de Gobernación, a la consejera jurídica. Hay que echarle la culpa a alguien menos a la responsable. Quisiera tener más tiempo para hablar, pero no del fondo de la iniciativa, porque ya no tiene contenido, sino de las pifias que presentaron tanto en el plan A y en el plan B. Por ejemplo, en este plan B eliminaron en la presentación de la iniciativa la paridad y quisieron implementar la revocación de mandato en el 2027 y sus mismos aliados le dijeron no. Dijeron que iban a tener ahorros en los ayuntamientos, pero como bien dijo mi compañero Homero Niño de Rivera, no hicieron los cálculos que más de 1,000 ayuntamientos de los 4,000 que tenemos o más de 4,000 en nuestro país tienen menos de 7 regidores
iban a aumentar a más de 7. Y luego hay que tocar los antecedentes. Primero, acuérdense del 4 de marzo cuando se presentó la iniciativa del Plan A, donde inconsistencias, tenía debilitamiento al INE, quitándole recursos, y bueno, lo que querían era tener mucho más poder porque tenían esta mayoría ficticia en la Cámara de Diputados y de Senadores, eliminaron los órganos autónomos, ya tienen el Poder Judicial en un puño, les faltaba el INE, pero también aquí en esta Cámara se detuvo ese intento. Y ahora con este Plan B, pues lo más importante era la revocación de mandato. Esa revocación de mandato que quería hacer propaganda en el 2027 y que bueno, pues quería que la oposición le pusieran un bozal para no poder hablar, no poder decir absolutamente nada, pero también los aliados y la oposición en el Senado se detuvo. Y bueno, en este mar de inconsistencias vamos a votar en contra. ¿Por qué? Porque no se toca lo más sensible que hoy le duele a los mexicanos, que es el pacto con el crimen organizado, que no se haya tocado ni con el pétalo de una rosa el que no hubiera involucramiento del crimen organizado en las campañas y que también elimináramos la sobrerepresentación. Por eso es que vamos a votar en contra de esta iniciativa y bueno, dicen también que porque va a haber ahorros. Este es el fondo de lo que quedó del remedio de esta iniciativa. Va a haber ahorros sustanciales, pero si quieren ahorros, pues deberían empezar por el Tren Maya, para que en lugar de destinarle de entre 8 y 15 mil millones de pesos al AIFA y al Tren Maya, que pudiera significar 15 hospitales al año, cientos de escuelas, subsidios para las familias para pagar la luz, la Comisión Federal de Electricidad, pues en lugar de hablar de que puede haber ahorros, que seguramente no habrá, debieran empezar por terminar para dejar de subsidiar a estas obras faraónicas que no sirven para nada. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado Anaya. Siguiente orador, por favor, diputado Lobo. Claro que sí, diputado presidente Godoy. Es el uso de la voz al diputado Óscar Iván Brito Zapata, del Partido Morena. Diputado Brito, por favor. Con su permiso, presidente, hoy llegamos por fin al Plan B de la reforma electoral, que hay que decirlo así, es un plan que pone en primer lugar el principio de la austeridad republicana, de acabar con los excesos, con los privilegios, para generar ahorros a los municipios, a los estados. Y sin embargo, la oposición moralmente derrotada también se pone en contra de acabar con los privilegios. Vienen con los argumentos que se arrastran desde que inició esta legislatura. Hablan de una sobrerepresentación, pero no ponen el contexto. Porque en primer lugar, las reglas electorales, que son las que nos otorgaron la mayoría calificada que hoy gozamos por voluntad del pueblo, fueron el PRI y el PAN. Fue cuando ya no les gustaron las reglas electorales que empezaron a atacar al proceso electoral. Sin embargo, luego propusimos una reforma electoral, se hicieron foros en todo el país, la oposición bien pudo participar y contribuir a construir una propuesta sólida. No quisieron, prefirieron denostar este esfuerzo y ellos cancelaron la posibilidad de una reforma electoral de avanzada, que todos coincidimos urge. Viene a discusión la propuesta del Plan A. Acá hablan y se llenan la boca de combatir al crimen organizado los que pusieron al frente de la seguridad pública de este país al capo de capos, Genaro García Luna, que hoy está preso en los Estados Unidos. Ellos que hablan de combate al crimen organizado rechazaron la reforma electoral en su versión del Plan A, donde se le daban más herramientas al INE, incluso para fiscalizar en tiempo real
la procedencia de los recursos públicos destinados a las campañas. ¿Qué hubiera permitido eso? Que se emprendieran acciones penales con mayor inmediatez. Hoy la reforma electoral que estamos discutiendo, esta minuta del Senado, tiene 3 ejes. 1, poner un tope a los congresos que no podrá exceder del 0.7% del presupuesto del Estado. Mentira lo que acá alegó la oposición, que los congresos que no lleguen a ese tope podrán subirlo. Lean el artículo 8º transitorio, por favor, también forma parte de la minuta. Siguiente, el tema de los ayuntamientos. Se deja un tope máximo. No sé de dónde sacan que se está atentando contra la constitución del municipio libre, tal cual lo marca el artículo 115. Ninguna de las facultades de las regidurías ni de los ayuntamientos se ha tocado. Es un tema de austeridad. Y por último, nuevamente, porque te parece que tenemos que insistir a cada rato, que se respete el artículo constitucional que señale que ningún servidor público pueda ganar más que la presidenta de la República. Eso es lo que está en discusión. De verdad, me resulta de una extrañeza impresionante que la oposición, ni siquiera cuando se habla de generar ahorros que le van a dar un mayor beneficio a sus estados y a sus municipios, pueda de verdad tener la decencia de votar a favor. No más excesos, no más privilegios, viva el plan B. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Brito. En virtud de que ha concluido la tercera ronda, le voy a pedir al diputado Lobo, en función de secretario de estas comisiones unidas, lea la lista de los oradores y de las oradoras de la cuarta ronda de estas comisiones unidas. Claro que sí, diputado presidente Godoy. En esta cuarta ronda se ha establecido que estarán interviniendo por parte del Partido Movimiento Ciudadano Sergio Gil Rullán, por parte del Partido Revolucionario Institucional Emilio Suárez Licona, por parte del Partido del Trabajo el diputado Pedro Vázquez González, por parte del Partido Verde Ecologista de México el diputado Ricardo Astudillo Suárez, por parte del Partido Acción Nacional la diputada Rocío González Alonso y por parte del Partido Morena el diputado Ernesto Prieto Gallardo. Es cuanto, diputado presidente. Muy bien conocida la lista de oradoras y oradores. Iniciamos la cuarta ronda, diputado Lobo. Claro que sí, diputado Godoy. Tendría el uso de la voz el diputado Sergio Gil Rullán, de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado Gil, por favor. Muchas gracias, presidentes. Esta reforma está tan descafeinada que ya parece más té que café. Pero tiene unos puntos que sí debemos de tocar, porque hemos hablado de lo que pudo haber sido la reforma, de lo que le quitaron, de cómo la cambiaron por primera vez en la historia desde el Senado de la República, y viene modificada una reforma electoral, pero proponen una reforma para 15 congresos de los estados, porque solo son 15 congresos los que se están pasando del punto 7, 13 de ellos con mayoría de Morena, que podrían autorizar bajarse automáticamente el presupuesto sin necesidad de esta reforma. Después nos vamos a los municipios, que dicen va a ser menos, bueno, hasta 15 regidurías, más alcalde y síndico, entonces 17. En ese supuesto están 59 municipios del país, 33 de ellos encabezados por una administración de Morena, que también es una facultad del municipio libre bajar o subir el número de regidurías. Y dijéramos eso, pero si habláramos de una reforma que propusiera democracia a los municipios, hablaríamos de los 151 municipios del país que tienen 1 o 2 regidores. ¿Por qué? Porque en esos municipios el partido que gana con síndico y con alcalde automáticamente ya tiene el 66% de la decisión municipal del cabildo o el 50%. Entonces ahí no hay democracia. Pero eso no lo estamos tocando, solo estamos fijando un tope máximo, pero no topes mínimos para que sí haya un ejercicio de parlamentarismo municipal. Y para acabarla, es una reforma muy dirigida. Estamos de acuerdo en acabar con los privilegios, de eso no hay duda. Pero ¿en qué momento una reforma constitucional se basa en 33 personas? Porque son 11 consejeros,
7 magistrados electorales, 15 magistrados regionales. ¿Qué es lo que va a tocar esta reforma? Esto no es una reforma electoral, es una reforma administrativa que vulnera el federalismo y que la podrían corregir donde ya gobiernan, porque son la mayoría de estos casos, los supuestos que todos ustedes exponen. Bajo esa lógica, lo que sí es una verdadera reforma electoral es la que propuso Movimiento Ciudadano. Nosotros no proponíamos 2 o 3 artículos de la Constitución, que aquí no lo han querido debatir, y esta sería la comisión para hacerlo. Proponíamos modificar más de 600 artículos de leyes primarias y secundarias para abordar de manera profunda estos temas. Proponíamos que el dinero ilegal de las campañas no apareciera y automáticamente quedara desvinculado quien lo utilizara. Proponíamos que las campañas ilegales, como las que ya estamos viendo en Coahuila, donde utilizan los precandidatos de Morena la silueta de la presidenta en sus espectaculares, pues fueran baneadas en automático. Proponíamos un piso parejo para que todos jugáramos en igualdad de condiciones. Y también proponemos que el ahorro de 6,000 millones de pesos que propone Morena, nosotros lo aumentábamos a 43,000 millones de pesos del ahorro del sistema electoral. Esa es una reforma que sí representa más democracia y menos gasto, y que si bien estamos de acuerdo en acabar los privilegios y que esto es una manita de gato, como se le dice comúnmente, para sacar una victoria legislativa, pues entrémosle de forma a una reforma político-electoral que sí le hace falta al país, que sí le hace falta que se cumpla la ley y que para eso sí nos van a tener desde Movimiento Ciudadano, porque para eso sí estamos, para que este Congreso no sea una oficialía de parte y entremos en materia seria siempre. Muchas gracias. Gracias, diputado Sergio. Continúa con el siguiente orador. Claro que sí, diputado presidente. Tendría el uso de la voz el diputado Emilio Suárez Licona del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputado Suárez. Gracias, presidentes. La democracia no tiene precio. Su valor no puede medirse a partir de recortes improvisados ni de ahorros aparentes construidos sobre un diagnóstico equivocado, como lo dijo el diputado Sergio Gil. Lo que hoy se plantea es en realidad un nuevo intento por seguir desmontando la arquitectura institucional de nuestra democracia bajo una narrativa simplista de combate a los privilegios. Este llamado Plan B no corrige nada, pero agrava mucho. Estamos frente a una reforma centralista que vulnera el federalismo al pretender definir desde el centro la integración de los ayuntamientos y limitar el gasto de los congresos locales, haciendo caso omiso de su autonomía. Uno de los puntos más delicados es la llamada austeridad en el INE y el Tribunal Electoral. El problema no es la austeridad, sino utilizarla como pretexto para debilitar a las instituciones que garantizan elecciones libres y confiables. El Plan B parte de una premisa equivocada al afirmar que la función electoral puede tratarse como cualquier otra tarea administrativa. Ciertamente no lo es. Implica una operación nacional simultánea con plazos improrrogables, alta especialización técnica y una responsabilidad directa en la generación de certeza democrática. Reducir recursos sin rediseñar el modelo operativo no genera eficiencia. Y es que en un contexto de concurrencia de procesos, lo que se produce es un escenario generalizado de saturación, reflejado en mayor complejidad logística, presión sobre casillas, sobrecarga en la operación y riesgos en la certeza de los resultados. Compañeras y compañeros, el fondo de esta reforma no se enmarca en una genuina vocación de racionalidad presupuestal. Lo que se persigue es limitar la representación territorial, reducir márgenes de autonomía institucional y debilitar la capacidad operativa de las oposiciones y de las autoridades electorales. Déjenme darles un ejemplo. 800,000 millones de pesos es lo que representa el sobrecosto del Tren Maya, del AIFA y de Dos Bocas. Con eso, la elección del 2024 costó 8,000 millones. Con esos recursos podríamos organizar 100 procesos electorales federales, 300 años de elecciones y nada se dice de eso. Por ello, en el PRI no podemos acompañar un dictamen que atenta contra el federalismo, erosiona la división de poderes y vulnera de manera significativa a las instituciones encargadas de organizar y calificar la vida
democrática del país. Por cierto, la sobrerepresentación la han impugnado todos los partidos, todos sin excepción. Lo que quiere decir es que no estamos de acuerdo con la fórmula. Nada se dice en esta reforma de cómo eliminar la distorsión que el sistema nos ha propiciado y con el que ninguno de los partidos que hemos estado en la mesa del Consejo General hemos estado de acuerdo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Emilio Suárez. Adelante con el siguiente orador, diputado. Claro que sí, diputado presidente. Tendría el uso de la voz el diputado Pedro Vázquez González del Partido del Trabajo. Adelante, diputado Vázquez. Con permiso de las presidencias, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo participa en esta reunión con una convicción muy clara. Las instituciones del Estado deben de responder siempre al interés del pueblo y no a la conservación de privilegios, excesos o estructuras alejadas de la realidad social. El dictamen que hoy analizamos, derivado de la iniciativa presentada por la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, forma parte de un proceso histórico que México ha venido construyendo en los últimos años. La transformación democrática del Estado mexicano para hacerlo más austero, más justo, más responsable y cercano a la gente. Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, este debate no es un asunto coyuntural, es parte de una lucha histórica por transformar la vida pública del país, para poner fin a los abusos del pasado y por construir instituciones que sirvan realmente al pueblo. Desde nuestra fundación en 1990, el Partido del Trabajo nació con una bandera clara: democratizar el poder público, ampliar la participación ciudadana y defender un modelo de Estado que no esté al servicio de los privilegios de unos cuantos, sino al servicio de las grandes mayorías. A lo largo de nuestra historia hemos defendido la necesidad de romper con las estructuras de privilegio que durante décadas lastimaron la vida pública nacional. Estructuras que concentraron poder, recursos y decisiones en pequeños grupos alejados de las necesidades de la mayoría. Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo respalda esta propuesta de reforma constitucional que busca reducir privilegios, racionalizar el ejercicio del gasto público. La austeridad no es únicamente un principio administrativo, es ante todo un compromiso ético con el pueblo de México. Significa reconocer que los recursos públicos pertenecen a la nación y que su destino debe orientarse prioritariamente al bienestar colectivo. Eliminar beneficios injustificados, revisar estructuras sobredimensionadas y garantizar que el ejercicio del gasto público se realice con eficiencia, transparencia y responsabilidad constituye una medida necesaria para consolidar instituciones más justas y legítimas. Asimismo, esta reforma plantea ajustes orientados a generar mayor racionalidad en la integración de los ayuntamientos y el uso de los recursos públicos en las legislaturas locales. Compañeras y compañeros diputados, por ello vemos en esta reforma un paso más en la consolidación de un modelo institucional que deje atrás los privilegios del pasado y ponga al poder público del lado de la gente. Por estas razones, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo expresa su respaldo al dictamen que hoy se somete a consideración de estas comisiones, convencidos de que constituye un paso importante en la construcción de un Estado más austero y democrático. Por su atención, gracias. Muchas gracias, diputado Pedro Vázquez. Continúe con el siguiente orador, diputado Lobo. Gracias, diputado Godoy. Sería el uso de la voz, tendría el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado Astudillo. Gracias. Buenas noches, compañeras y compañeros, con el permiso de las presidencias. Esta reforma no nace desde un escritorio. Esta reforma nace de la calle, de las peticiones de millones de mujeres y hombres
que han venido exigiendo dos puntos muy importantes. El primero, igualdad. El segundo, la terminación de privilegios. Un gobierno que sí les responda. La política, desde el punto de vista del Partido Verde, tiene que ser más justa, tiene que ser más cercana y tiene que ser más congruente. Esa ruta la ha trazado nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Hay 3 puntos muy importantes dentro de la reforma que me gustaría comentar. Hoy estamos dando un paso importantísimo, un paso firme al tema de paridad de todos los municipios del país. Es decir, que tanto mujeres como hombres compitan en igualdad de circunstancias. Ellas y ellos son los que toman las decisiones del contacto directo de los municipios con la ciudadanía. Podemos y tenemos que reformar y modificar el 115 para que esto suceda. El segundo, el tema de los congresos locales. Nuestros congresos locales no solamente representan a la sociedad, obviamente representan al pueblo. Algunos congresos son llamados la Casa del Pueblo, pero tienen que ser también representados con justicia, con equilibrio y con una verdadera perspectiva de género. Y un ejemplo al tema de lo que han mencionado del punto 70% es el estado de Querétaro que yo represento, que tiene de presupuesto 60,000 millones de pesos y que el punto 70 representa aproximadamente 450 millones de pesos. Hoy el Congreso local en el estado ejerce 420 millones de pesos. Un estado al día de hoy gobernado por Acción Nacional. Entonces no se está violentando absolutamente nada. El tercero, el tema de que nadie pueda estar ni en facultades ni en remuneraciones por encima de la presidenta de la República. Se acabaron los excesos, se acabaron los beneficios indebidos de cualquier persona que represente o que ejerza el poder. Por eso lo decimos con convicción en el Partido Verde. Estamos viviendo y creemos un momento histórico en nuestro país de transformación y de liderazgo que ha representado nuestra presidenta de la República. En esos términos, nosotros vamos a seguir construyendo, vamos a seguir avanzando, pero lo más importante, trabajando para que podamos tener un México más igualitario y algo muy importante, más digno para todas y todos los mexicanos. Es cuanto, presidente.